Sí, definitivamente creo que todos hemos observado cómo en estos últimos días se ha tenido un incremento en la cantidad de casos respiratorios. Esto se debe principalmente a varios virus que están circulando en el territorio, unos endémicos, bueno, ahora todos endémicos, pero sobre todo también al tema de elevación en la cantidad de casos por COVID-19. Entonces, ante esa situación debemos tener presentes que en este momento podemos tener un problema respiratorio a causa principalmente tres enfermedades. Uno, las enfermedades causadas por el COVID-19, las enfermedades causadas por el virus sincitial respiratorio y las enfermedades causadas por los virus de la influenza. Entonces, ¿por qué es tan importante el tener en consideración esto? Porque no todo podría ser COVID-19 o no todo podría ser una situación de influenza, entonces, o virus sincitial respiratorio. Entonces, tenemos que tener muy prioritariamente el hecho de tamizar oportunamente, el de realizarnos una prueba para saber esta enfermedad respiratoria a qué obedece, específicamente qué tipo de virus es. En ese aspecto pasamos de venir teniendo una cantidad escasa de casos, que era básicamente una cantidad de cerca de 10, 20, 30 casos confirmados por día, a tener un incremento en los cuales estamos rondando los 200, 300 casos confirmados por día. Ahora, es una cantidad importante, ¿verdad? Esto es variable, todo depende de la cantidad de pruebas también y por supuesto depende de ciertos incrementos. Hay días que hay pues mayor cantidad de casos, pero eventualmente es importante también tener en consideración que en este momento no tenemos un hospital El Salvador saturado, un hospital El Salvador que no tuviera la capacidad de poder responder. Tenemos aproximadamente 80, 90 pacientes, eso suele Oscila ser, en ese número. ese número suele oscilar, que es totalmente diferente a los momentos en los que observamos 950 pacientes ingresados en Sí. el Hospital de Salvador. Entonces creo que eso es bien importante el tenerlo en consideración. ¿Y qué en esta época? Primero que ya son virus que van a quedarse en el Sí. territorio, ¿verdad? Ya que Igual el COVID, igual el ¿verdad? COVID. Son virus que no se van a desaparecer de nuestro país porque van a formar parte de toda la circulación anual y son virus que también en periodos en los cuales pues solemos resguardarnos más por varios factores físicos, climáticos, como es el tema de el fin de año, comienza el tema de ponerse un poco más helado, tratamos de resguardarnos o pasar más tiempo en sitios cerrados. Esto puede ir facilitando en la transmisión de enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en el invierno también sucede bastante similar. Como la Sí. población pasa más tiempo resguardada por la lluvia, entonces eso facilita la Claro. transmisión de la enfermedad. Sí. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, sin embargo, en el tema del COVID-19 tenemos que tener presente que van a haber elevaciones y disminuciones. Y eso es normal, porque es una circulación en la cual ahora el virus se está adaptando a tener diferentes de etapas en el año que pueda tener incrementos. Le pongo un ejemplo para poderlo analizar. Normalmente nosotros sabemos que a mitad del año, bueno, desde el periodo de mayo en adelante, vamos a tener incremento de la De cantidad enfermedades diarreicas. de enfermedades diarreicas. Por eso le decimos el mal de El mal mayo. de mayo, Entonces sí. es una parte usual que nosotros sabemos que a esa fecha va a haber un incremento y ya más o menos está estandarizado. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cómo enfermedades endémicas, específicamente relacionadas ahora con como el COVID-19, en ciertos periodos del año vamos a tener incrementos Sí. en la cantidad de casos relacionados a características particulares. En el caso del tema respiratorio, el tema del frío, el tema de los cambios de las lluvias que generan condiciones para que estos virus pues puedan incrementarse. Ah, no está. Todavía no se tiene resultado, ya se está haciendo la recolección de las muestras para poder procesar, hacer la secuenciación y saber exactamente cuál es la posible variante que esté circulando. Sin embargo, nosotros debemos recordar que existían en su momento la variante BA2, la variante BA4, la variante BA5, que eran las variantes que estaban en circulación, que eran muy importante el prestarle atención. Se identificó la variante BA1.1, no hemos identificado variante prioritariamente BA2.75, ni BA4, ni Y BA5, esas son más y fuertes en este. no, No. suelen ser más con transmisión. Y hay una nueva variante que está en circulación a nivel internacional, que es la variante BQ1 y BQ1.1. Entonces, ¿qué es lo que tiene las características de esta variante? Y cada vez lo vamos a ver más usual. Cuando va el tiempo posterior al inicio de la pandemia, inicio de 2020,
y cuando nosotros ya hablamos 2 años después, lo que vamos observando es que el virus tiene mayor facilidad de transmitirse, o sea, pasa más rápido, pero cada vez es menos agresivo. Y alguien dice, ¿por qué es menos agresivo? Bueno, el virus quiere quedarse como el virus de la influenza, que ahí se quedó y ya no se desapareció. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del H1N1 hace un par de años atrás? Creo que fue un poco de unos 10 años atrás. Entonces, cuando hablamos de H1N1, luego bajaron los casos y ahora es una enfermedad que nosotros podemos identificar en el año. Entonces, así se va a quedar el COVID-19. Pero ¿qué pasa? Él tiene que garantizar sobrevivir y no puede sobrevivir si cada vez la tendencia es a que el huésped, que es el humano, tenga una letalidad, porque entonces si no sobrevive el huésped, no sobrevive el virus. Entonces él se acopla o el virus se adapta a no matar a las personas, digo, ser más leve la letalidad y facilitar la transmisión. Pero no quiero que la población tampoco malinterprete el hecho de decir, no, no pasa nada con el COVID-19. El COVID-19 tiene capacidades de que si una persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una diabetes, una hipertensión, inmunosuprimido, tiene factores o condicionantes metabólicos que puedan agravarse con un tema de un respiratorio, pues tiene el mismo potencial de tener una letalidad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Estar debidamente preparados. ¿Y cómo estamos debidamente preparados? Primero, con las defensas que nos genera el biológico. Segundo, con el inicio del tratamiento que está descrito a través del antiviral, lo cual El si usted... molnupiravir El se está mon, distribuyendo, se ¿no? está Eso distribuyendo, se está para distribuyendo los casos que ya dieron con para, prueba positiva, para ¿verdad? todos los casos positivos. ¿Y esto de qué nos sirve? Limita la replicación viral. Entonces, si nosotros frenamos el crecimiento de este virus, si nosotros disminuimos esa replicación o inhibimos esa replicación, lo que sucede es que el paciente pues ya no le dan la misma gravedad o no tiene la misma crecimiento de este virus, y esto genera que no tengamos tanta posibilidad de ingresar a un hospital. Sí, más de 4 millones han sido vacunados, son 11.3 millones de dosis las que han sido aplicados. Esto es una cantidad bastante importante, pero hay que aclarar algo bien fundamental. Y es que el esquema de vacunación que ha demostrado a nivel internacional ponerlo a uno seguro es el esquema de vacunación con al menos 3 o 4 dosis. Entonces, hemos tenido un muy importante avance en vacunación, pero también todavía está disponible que usted pueda llegar a protegerse. Y tal cual es importante que tenga 1 o 2 dosis, pero más importante es aún que usted tenga 3 o 4 dosis. Entonces, aquellas personas que no nos hemos puesto la tercera o cuarta dosis, vayamos, acerquémonos a una unidad de salud, pongámonos la vacuna. Estas son las medidas más eficientes para que de alguna manera nosotros en este momento de elevación de casos, que evidentemente incrementa el riesgo porque a mayor circulación del virus, mayor posibilidad que nos pueda dar. De contagio, Es sí. correcto. Entonces, lo que podemos hacer es estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Teniendo defensas. ¿Y las defensas de dónde las sacamos? Pueden haber dos maneras. O bien nos ponemos la vacuna y esto nos genera defensas, o bien nos da la enfermedad. Ajá. Sin Entonces, embargo, se ha demostrado que no puede dar 1 o 2 veces. Eso significa que los anticuerpos que generamos se nos terminan. eso quiere decir que los anticuerpos eventualmente pueden subir o pueden disminuir, pero de alguna manera eso es mejor que cuando a usted le da por primera vez. Porque cuando le da por primera vez, literalmente no se conoce nada, entonces el riesgo de letalidad es alto. Ahora, hay algo importante a poner en mención, y es que una persona, aunque tenga defensas, ya sea por la vacuna, ya sea porque le dio la enfermedad, pero si tiene una enfermedad de base grave, hay que tener cuidado, porque si usted tiene fibrosis pulmonar por una enfermedad o pulmonar crónica, que es como cuando nosotros vemos años atrás, mucha gente cocinaba con leña. Y eso generó como una especie de cicatriz en el pulmón que básicamente no le permite que éste tenga una función normal. Entonces, si a esto le suma que tiene un agravante como COVID-19, independientemente de esta persona, aunque haya desarrollado defensas, la complicación de los pulmones por su enfermedad puede desencadenar a que la evolución de COVID-19 sea mucho más agresiva o con complicaciones o letal. Tal vez no agresiva, sino que pueda tener mayores complicaciones, pero también es por el problema de base que tenía esta persona, que es la fibrosis pulmonar. Sí, yo creo que la mayoría de los casos que tenemos actualmente ingresados en el hospital son adultos mayores. Eso es lo rutinario, adultos arriba de 60, 70 años, ¿verdad? Son personas generalmente
que tienen algún comórbido agregado, que son diabéticos, hipertensos, que padecen de los pulmones, y sobre todo si nosotros observamos en los cuadros en los últimos letalidades que se han observado, son personas que tienen edades bastante avanzadas y enfermedades asociadas. Actualmente tenemos en el hospital 5 pacientes ventilados. 5 pacientes ventilados y ese flujo constante que puede estar entre 80 y 105 pacientes que ingresan y tienen el alta. ¿Por qué esos datos son variables? ¿Por qué no es exactamente una cantidad? Porque mire, cada día en el Hospital de Salvador, debido a que es un hospital que tiene una gran cantidad de cupos o de camas en una enfermedad como esta, pueden ir de alta 6, 7 pacientes y pueden ingresar 3, 4 pacientes. Pueden ir de alta 10 pacientes y pueden ingresar 4 pacientes. Y ese es un flujo bastante dinámico el que se tiene. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis básico de 1000 camas de capacidad versus 100 pacientes, que podamos estandarizarlo hasta 100 pacientes, definitivamente nos damos cuenta que tenemos una capacidad de ingreso hospitalario suficiente como para poder pues estar ante una situación de incrementos como la que estamos observando por el COVID-19. Sí, yo creo que hay que tener algo presente y muy importante. Mire, variantes van a haber cambiando todo el tiempo, vea, todo el tiempo. Entonces, la vacunación es fundamental y es clave. Pero también recordémonos que es lo que estamos observando en nuestro territorio. La mayor parte de la población ya recibió su dosis de vacuna. Sí. Y aún así nosotros podemos tener el riesgo de desarrollar la enfermedad. Ahora, ¿qué sucede con esta enfermedad? La enfermedad no se desarrolla con la misma gravedad, pero cuando nosotros observamos las complicaciones de los pacientes que se han visto, son complicaciones que no están relacionadas inminentemente al COVID como tal, sino que a los factores asociados. ¿A qué quiero llegar? Usted puede tener una vacuna especializada o una vacuna de segunda generación específica para cierta variante, pero eso no va a quitar el riesgo de las personas que son diabéticas, de las personas que son hipertensas, de las personas que son... el mismo nivel Es correcto. Entonces, y esas son las personas que tienen las letalidades. Entonces, más allá de ver el tema de la vacunación, tras que usted sabe que no solo depende del Ministerio de Salud la vacunación, sino que la vacunación prioritariamente depende de la persona. Y si la persona se quiere poner la vacuna, es algo que está dentro de, ya no está tan fácil de poder realizar a través del ministerio. Nosotros ponemos a disposición, a través de la visión del presidente, el biológico, que está en todas las unidades de salud, que está en las marcas más reconocidas, Moderna, Pfizer, dentro de las cuales ya están adaptadas a algunas a Omicron, que son de segunda generación. Y a partir de los 6 años también para menores. A partir de los 6 años también para menores. Entonces, está a disposición todo el biológico necesario, pero también la población pues tiene que llegar y hacer uso de este biológico. Ahora, más allá hay que tener algo prioritario, de la vacunación hay que tener algo prioritario y fundamental. Si usted tiene un problema respiratorio, hágase una prueba. Porque si nosotros de esta manera identificamos que se trata de COVID-19, ya esta prueba, sea la PCR o la de antígeno, usted puede tomarse algo inmediatamente que le va a limitar la posibilidad de ingresarse y es el molnupiravir. Entonces, estamos abordando la enfermedad dentro de las indicaciones que el presidente nos dio de hacer lo humanamente posible por cuidar de la gente bajo 2 rutas. Una, la protección y prevención a través de generar defensas por la aplicación de las vacunas, pero también en paralelo nos dijo, bueno, démosle a la población lo mejor para cuidar en base a la evidencia en esta enfermedad, y eso es los antivirales. Entonces, usted tiene la enfermedad, lo primero que tiene que hacer es tomarse el molnupiravir, que este medicamento lo que hace básicamente impide que el virus crezca. Entonces, esto se toma 4 tabletas en la mañana, 4 tabletas en la noche, por 5 días, y de esta manera nosotros evitamos que el virus esté tan grande dentro del organismo que genere las complicaciones. Entonces, muy importante esa consideración. Ahora, me dicen, pero mire, ministro, ¿y si tiene la vacuna? ¿Y si tiene la medicina? Pero aún así tenemos pacientes ingresados, ¿qué es lo que sucede? Y la respuesta es bien fácil. Primero, muchos de estos pacientes probablemente no recibieron la vacuna, o muchos de estos pacientes probablemente su esquema completo, o muchos de estos pacientes iniciaron los síntomas,
no se hicieron la prueba y mucho menos se tomaron el antiviral. Entonces, esto incrementa la posibilidad de que nosotros tengamos que ingresar a un hospital. Y a por eso eso decía usted que hay que consultar hay que oportunamente. consultar oportunamente, realizarse la prueba y usted puede realizársela de varias maneras. A veces me dice la población, mire, pero ¿y si yo quisiera hacerme la prueba en otro lugar? Si yo me la quisiera, yo le digo, usted tiene a disposición las pruebas de antígeno y tiene las pruebas PCR. Las pruebas de antígeno son más fáciles, son Más bastante accesible, ¿verdad? más accesibles, son también bastante eficientes, pero sobre todo con esa prueba usted solo llama al 132 y le dan el kit de molnupiravir con la prueba del antígeno. Entonces, de esta manera usted puede recibir, iniciar el tratamiento lo más oportuno. Sitial es, ¿verdad? Sí, el virus Sincitial. sincitial respiratorio es un virus que está desde hace muchos años y es un virus que se caracteriza por generar estados de afectación respiratoria importantes que se relacionan a neumonías. Entonces, el problema es que estos afectan a los polos. O sea, si una persona normal desarrolla un virus sincitial respiratorio, básicamente tiene un proceso de gripe, ¿verdad? Un proceso de gripe relacionado a un virus. Pero si un niño desarrolla un proceso de virus sincitial respiratorio, este niño sí puede llevar una neumonía, que usualmente responden bien a tratamientos con medicamentos, con analgésicos, antihistamínicos, que son lo que se utiliza en un tema viral, a menos que se identifique que hay una infección bacteriana sobreagregada. Pero en adultos, este virus sincitial respiratorio sí puede ser causante de una insuficiencia respiratoria secundaria al problema. Entonces, esto puede generar condiciones que tengan que llevar a ingresos hospitalarios a estos pacientes o que pueden incluso llevar hasta cerca de, bueno, un buen porcentaje letalidades por este tipo de enfermedades. Y lo peor es que no existe un tratamiento. Para el virus sincitial respiratorio no existe un tratamiento bien definido. Se ha hablado mucho de que la ribavirina, que es un medicamento de última generación, impide un poco la replicación, pero es poco el efecto. Entonces, incluso en este momento en países como Estados Unidos se encuentra en una situación bastante compleja el virus sincitial respiratorio en niños, en adultos, además también la influenza y además también el COVID-19. Entonces, por ello, también es muy importante que tengamos en consideración que lo que está sucediendo a nivel mundial, que son las afectaciones por estos tres virus, no solo es en el territorio, sino que está sucediendo en varias partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tenemos que hacer? Tener como bien clara la ruta, el panorama sobre qué debemos los salvadoreños hacer ante la presencia de síntomas respiratorios. Y eso es básico. Si usted tiene síntomas respiratorios, lo primero que tenemos que hacer desde ese momento que se dio cuenta es póngase una mascarilla. Sí, eso también. Póngase una mascarilla. Para que cuide a la gente que está con usted en la casa, su abuelito, la persona, su papá, la persona que padece de diabetes, de los pulmones. Número 2, busque hacerse una prueba para poder identificar si esto se trata de COVID-19 o no. Si no se trata de COVID-19, lo que tenemos que hacer es comenzar el tratamiento de medicamentos, sintomáticos. Debe seguir usando la mascarilla. Debe seguir usando la mascarilla porque puede ser que una persona de 30 años, el virus sincitial respiratorio, la influenza, porque le salió negativa la prueba de COVID, puede ser que a él no le pase nada. Pero la persona que vive con usted, que tiene 70 años, que padece de los pulmones, que cocinó con leña 20 años, entonces, a ella sí le puede dar una neumonía por virus sincitial respiratorio y tener incluso una letalidad. Entonces debemos usar la mascarilla. Pero si la prueba de antígeno o PCR le sale positiva, llame al 132. Si la prueba se la hizo en el Ministerio de Salud, el 132 le va a hablar a usted. Pero si usted se lo hizo en lo privado a través de uno de antígeno, usted tiene que hablarle al 132 y decirle, mire, tengo mi prueba de antígeno positiva, ¿me puede mandar un kit? Inmediatamente le agendan y le entregan un kit con el molnupiravir. Sí, ya se tiene el resultado de 2 nuevos casos, de los cuales en efecto se confirman estos 2 nuevos casos, con los cuales estaríamos en este momento con 19 casos de viruela símica en el territorio. Es importante tener en consideración que también al mismo tiempo de estos 19 casos, estos nuevos 2 que se incorporan, hay una buena noticia. Teníamos 15 recuperados, hoy son 17 recuperados. Entonces, básicamente, se incorporan 2 nuevos casos, pero los 17 anteriores ya están dados de alta, ¿verdad? Ya están en su hogar, no tienen complicaciones, recibieron el tratamiento adecuado, cumplieron su autoaislamiento. Y otra cosa fundamental fue que dentro de las personas, de los círculos cercanos, me refiero específicamente a los que vivían con estas personas, no desarrollaron la viruela. Y alguien dirá, pero ¿y eso qué tiene importante?
porque quiere decir que el tratamiento epidemiológico, las llamadas telefónicas, el equipo que ha estado pendiente, más la vacuna que se le aplicó a las personas cercanas, ha cumplido su efecto. Y su efecto es que, si bien es cierto, ellos estaban en su hogar cumpliendo el aislamiento, nadie del hogar se fuera a enfermar de la viruela símica. Y es que precisamente esta enfermedad es una enfermedad que, primero, conocemos poco todavía. Sí, Segundo, tiene que tener un contacto muy cercano. Muy cercano es un contacto casi, bueno, piel con piel, ¿verdad? Son ese tipo de contactos lo que genera la transmisión en la viruela símica, o contacto con secreciones de una persona que está desarrollando la enfermedad. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Actualmente van cerca de 80,000 casos a nivel mundial. Si nos damos cuenta, es una cantidad pequeña de casos con relación a la cantidad de casos de COVID-19 que observamos, pero que tiene mucha importancia porque es una enfermedad que puede generar letalidades. Asimismo, una enfermedad que al estar con una replicación en todos los diferentes países, en todas las regiones, que era una enfermedad que no existía en esos países y esas regiones, lo hace de importancia internacional porque la Organización Mundial de la Salud. Si usted de repente tiene una nueva enfermedad y esa nueva enfermedad comienza a replicarse en diferentes países, entonces eso alerta a la comunidad internacional y es ahí donde nos activamos. El país ha liderado el tema de estrategias en el cual, en compañía del Fondo Rotatorio, que el Fondo Rotatorio es la OPS, logramos conseguir para todos los estados miembros de la OPS el biológico y la vacuna. Y esto es tan importante porque solo hay un laboratorio que la produce y todo el mundo, todas las diferentes regiones o los continentes lo requerían. Entonces, el tener asegurado esta cantidad de dosis para la región de las Américas nos permite que ahora todos los países que estamos en la región de las Américas podamos obtener la vacuna para poder proteger. Alguien me dijo, mire, pero solo he comprado 1.400 dosis. Sí, no es la cantidad lo importante, sino que es la relación que existe entre el aparecimiento de casos dentro de los territorios y el tener la disponibilidad. Porque se aplica solo a las personas que están en contacto con los casos positivos. Correcto, es diferente a lo que observábamos en COVID-19, que teníamos que ponérselos a todos. Y usted puede sacar dos parámetros básicos. ¿Cuántos casos en el periodo que va de la viruela símica teníamos con relación en comparación con el COVID-19? Ahorita tenemos 80,000 en todo el mundo y el COVID-19 en ese mismo periodo de todo pues ya iban millones de casos. Entonces, esa comparación nos dice, bueno, primero, la cantidad de casos o de replicaciones es mucho mayor en uno que en el otro. Segundo, aquella día hay que aplicárselo de rutina a toda la población. Y esta solo se lo vamos a aplicar a las personas que están en contacto con alguien positivo. ¿Y quiénes son? Salud, dijo usted, el personal que procesa las PCR, porque ellos están en riesgo porque están manejando la muestra. Y el segundo, las personas que están conviviendo en el lugar. Por ejemplo, una paciente que llega a donde un personal de salud que lo evaluó, que lo examinó, este personal puede ser un personal que requiere la vacuna. Pero también los familiares de la persona, porque están en contacto con ellos en la casa donde está cumpliendo su aislamiento. Se ponen la vacuna, ya a la fecha de estos últimos contactos, ya llevamos más de 20 dosis aplicadas, ninguna ha tenido complicación y también, como repetía, y es una buena noticia, ninguno de los pacientes del círculo cercano ha desarrollado viruela símica. A excepción del primer caso, y eso es importante, son hombres, todos a excepción del primer caso. El primer que fue una mujer. Que fue una mujer. Y usualmente estamos rondando los grupos etarios entre los 25 a 50 años, una distribución bastante característica, que es lo que se ha reportado a nivel internacional. Entonces estamos en las métricas de lo que la comunidad internacional ha reportado. Salud. Sí, la promotora y el promotor de salud son particularmente aquellos profesionales, aquellos sanitarios que están en las zonas más lejanas del territorio. Yo se los mencionaba el día de ayer, que estábamos pues haciendo un reconocimiento a su larga labor, que vienen desde, bueno, ya 46 aniversario, 46 años llevándole la salud a los diferentes sectores en el territorio, y precisamente yo les decía, son el músculo, son la energía, ¿verdad?, que lleva esperanza hasta las zonas más lejanas de nuestro territorio en el sistema de salud. Y es que a veces, y lo platicábamos acá, nosotros en las zonas urbanas queremos consultar consultamos cuando nos sentimos mal, pero nos parece raro que alguien más externo a nuestra familia conozca o quiera estar informado acerca de nuestra condición de salud. Somos bastante, hasta cierto punto, reservados con esa información. Pero en las zonas rurales,
como dentro de la esencia del promotor de salud, usualmente los promotores son de cada una de las comunidades o de las zonas cercanas, pues ellos sí están bien pendientes y la población le gusta que el personal de salud esté al pendiente para darle recomendaciones o para darle una guía de cómo poder resolver un problema sanitario, ¿verdad? Los promotores están desde las cuestiones más esenciales de tener un lavado de mano, de el manejo de los alimentos, el manejo de las excretas, hasta temas ya bastante complejos de análisis de enfermedades en los cuales pues requiere hacerse una referencia, requiere pues tomar medidas básicas de algún tipo de estrategia o de reanimación o de alguna tipo de atención médica inminente ante una situación emergente. Entonces creo que muy importante reconocer los promotores en la pandemia no solo lucharon, al igual que todos los profesionales, al igual que todos los sanitarios, sino que estuvieron en el territorio, con la gente, en las zonas donde más se necesitaba. Son también los responsables de algo fundamental, y es que hoy nos están ayudando con toda la ley Nacer con Cariño a través del impulso. Recordémonos que la esencia del promotor nació para ser un promotor materno-infantil, para estar pendiente de la madre y del recién nacido, incluso de la madre antes del parto. Entonces, esa es la esencia del promotor. Con el tiempo, pues hubieron bastantes situaciones que las dificultades que el ministerio fue acarreando con años, el promotor tuvo que ir sosteniendo otras responsabilidades. ¿Y qué es lo que se pretende? Primero se pretende, dentro de este robustecimiento del sistema de salud, que nuevamente cada personal de salud vaya retomando sus responsabilidades que surgieron de una evidencia o de una atención médica fundamental, y es ahí donde los promotores están retomando pues todo el control con la ley Nacer con Cariño, para estar pendiente. ¿Por qué? Mire, cuando usted está teniendo todas sus clases de atención prenatal, porque eso está dentro del complemento de la ley Nacer con Cariño, usted va designando una red de apoyo, pero usted necesita a alguien que lo vaya acompañando en todo este proceso para que le vaya diciendo cuáles son esos mecanismos o esas vías que usted tiene para ir aprendiendo. Y esa persona principalmente es el promotor. Son parte de la red de apoyo, son parte de la red que le va aclarando como las dudas. A todos nos ha pasado que de repente cuando están una familia primeriza teniendo su bebé, bueno, han pasado todo el proceso, ya tuvieron el parto, ya está en su casa con el niño, pero nadie sabe qué hacer. Entonces, usted le pregunta a su familiar, a su mamá, a su prima, a todas las personas cercanas, porque son los únicos que saben. Entonces, la idea es que usted en el territorio y en las afueras tenga alguien a quien preguntarle, y ese quién va a ser, el promotor de salud. Sí, hay interés totalmente, eso es importante. El Salvador y los países de Centroamérica en general somos países que tenemos una muy buena aceptación de la vacunación, porque comprendemos que la vacunación nos previene de desarrollar enfermedades crónicas o de desarrollar enfermedades infectocontagiosas prevenibles. La poliomielitis, es correcto. tétanos, Entonces, en ese difteria. aspecto, nosotros hemos alcanzado coberturas altas a pesar de haber estado en una de las situaciones más críticas en temas sanitarios, la pandemia. 4 pandemias. De las 4 pandemias, todas han tenido resultados con bastantes letalidades. No hablamos de un momento casual, una elevación de una enfermedad, hablamos de una pandemia. Entonces, esto disminuye los niveles de cobertura porque toda la población tuvo que tomar medidas, desde contención epidemiológica, que eran los aislamientos que se tuvieron en todos los diferentes países a nivel internacional, hasta la misma temor de la población de acercarse a un lugar donde había afluencia de personas, como puede ser la unidad de salud, para no adquirir la enfermedad. Entonces bajan las coberturas y es normal. Lo dice la OPS, lo dice la OMS, lo dicen diferentes, todos los países experimentaron. Ahora, ¿cuál es el punto? Es no quedarnos con ese bajón, sino que recuperar las coberturas de vacunación. Ya a la fecha, en varias de todas las vacunas estamos en coberturas altas, más del 90%, BCG, neumococo, rotavirus, en las cuales tenemos neumococo, tenemos 100%, IPV 96%, pentavalente 98%, neumococo de primer refuerzo 94%, ¿verdad? Tenemos también hepatitis arriba del 90%, entonces tenemos estamos incrementando y estamos llegando al 90%, entonces son valores, pentavalente del primer refuerzo 92%, ¿vea? Y también hemos incorporado otros tipos de vacunas que están sirviendo muy importantemente para la prevención de enfermedades que tienen a largo plazo a efectos adversos, como el virus del papiloma humano. Entonces, nuestras niñas ahora de 9 años en adelante, 9, 10 y 11 años están recibiendo. Esto es algo que usted va
a generarle que no padezca de virus del papiloma humano. Se pone en las niñas precisamente porque lo que buscamos es aplicar esta vacuna en alguien que no ha tenido una relación sexual. Ajá. ¿Por qué? Porque sabemos que probablemente esta persona no tenga virus del papiloma humano. Entonces, si usted le pone oportunamente la vacuna, usted previene que le dé virus del papiloma humano. ¿Y qué es lo importante? La principal causa de cáncer cervicuterino está relacionado a las infecciones por virus del papiloma humano. Para esta Sí, vacuna. hay algunos criterios. Puede pues contactarse, en este caso, del Seguro Social. Sí, es del Ellos seguro. tienen su Atento, que es creo que Ajá, el lugar donde puede ella sí, hacer su punto seguro punto también. seguro. Ujú. Pueden hacer su consulta con relación a esto. Muy probablemente, más allá de que no exista o que no haya la vacuna, probablemente no le toca dentro del rango de tiempo recibir la vacuna del neumococo. Y hay que aclarar algo importante: todas las vacunas que el Ministerio de Salud como Sistema Integrado de Salud adquiere, las adquiere a través del Fondo Rotatorio. Entonces, la misma Organización Panamericana de la Salud, a través del Fondo Rotatorio, nos permite acceder a todas las vacunas que están a disposición internacional, que son de calidad y a un mejor costo, lo cual garantiza que el Seguro Social, el Ministerio de Salud, Sanidad Militar y todos los puntos focales del sistema puedan tener los biológicos para protección de la población salvadoreña.